Buenos días. En el reporte, en el día de hoy, tenemos de invitado al economista José Toro Hardy, quien nos hablará sobre una posible dolarización en el país como medida para solventar la crisis económica que se suscita en la nación. Buenos días. Mira, cuando un país llega a situaciones de hiperinflación como la que está llegando Venezuela, una de las soluciones que se plantea es la dolarización. ¿En qué consiste la dolarización? Básicamente consiste en reemplazar la moneda local, o sea el bolívar, por dólares. El dólar pasa a ser la unidad de cambio, la unidad de valor, etcétera, etcétera. Se retiran los bolívares y se reemplazan por dólares. Eso ciertamente sirve para contener la inflación bastante rápido. ¿Por qué? La causa de la inflación es que los gobiernos emiten demasiado dinero tratando de cubrir su déficit fiscal. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela viene emitiendo enormes cantidades de bolívares sin respaldo para financiar tanto el déficit fiscal del Estado como el déficit en el flujo de caja de PDVSA. Esa cantidad de dinero se incorpora a la masa monetaria, empieza a demandar bienes, muchos bolívares tratando de comprar bienes en el país. Pero como no hay bienes que comprar, hay una escasez enorme de alimentos y de casi cualquier otra cosa. El único resultado es que suben los precios. Eso es la causa de que Venezuela haya caído en la inflación más alta del mundo y ya entramos en el terreno de la hiperinflación. Si tú le quitas al Banco Central la posibilidad de financiar al gobierno emitiendo bolívares, desaparece la inflación, porque desaparecen los excesos de moneda en el mercado. Ahora, el tema es que si tú los reemplazas por dólares, corres el riesgo de caer en el extremo opuesto del espectro monetario. Puedes caer en una deflación. ¿Por qué? Bueno, porque no habría suficiente moneda para hacer las transacciones en el mercado. ¿Y por qué no habría suficientes monedas? Porque actualmente en Venezuela no hay suficientes dólares. Las reservas líquidas en el Banco Central de Venezuela están en algo más de 1.000 millones de dólares y la producción petrolera, que es la que aporta el 96% de todos los dólares que ingresan en el país, se está viniendo a pique. Hoy en día Venezuela apenas produce un poco más de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo y probablemente los dólares que aporta la economía son limitados en comparación con lo que eran antes. De manera que cuando ocurre hiperinflación es que hay demasiados bolívares, demasiadas unidades monetarias tratando de comprar pocos bienes. El caso de la deflación es todo lo contrario. Hay muy pocas unidades monetarias tratando de comprar bienes que a lo mejor incluso puedan existir en el mercado. Ambas son muy perjudiciales para una economía. En ambos casos eso conlleva a una contracción de la economía, lleva al desempleo, puede llegar a una crisis económica. Hay países donde se ha implantado con mucho éxito la dolarización, como es el caso de Ecuador. Ciertamente en Ecuador se reemplazó su moneda por el dólar y eso inmediatamente detuvo la hiperinflación que ya existía. Pero ahora Ecuador tiene una camisa de fuerza. A su economía le resulta difícil crecer porque no está en condiciones de generar suficientes dólares para alimentar el funcionamiento de su economía. Eso es lo que yo le temo que pueda ocurrir en Venezuela. Hay planes, sin embargo, que pueden funcionar muy bien. Yo me he venido refiriendo a lo que se llamó el Plan Real en Brasil. En el Plan Real en Brasil, ellos sustituyeron el cruzeiro que antes era la moneda de Brasil, por una moneda nueva que se llamaba el real. Esa moneda nueva no la podían emitir sino en función a las reservas internacionales que tuviese el Banco Central. De manera que eso limitaba el crecimiento de esta nueva moneda del real. Limitaba también las posibilidades, le prohibía al Banco Central financiar el déficit fiscal del gobierno de Brasil y aquello pudo contener rápidamente la inflación. El Plan Real se inicia en junio de 1994, cuando designan como ministro de Hacienda a Fernando Enrique Cardoso. En cuestión de pocos meses, la inflación cayó del 46% mensual al 1,7%. De manera que fue muy efectiva, conteniendo la inflación, pero al mismo tiempo no le impuso una camisa de fuerza al crecimiento económico de Brasil. Y en el caso de Venezuela, ¿cómo
¿cómo favorecería esta dolarización si se llegase a implantar? Yo le tengo miedo a la dolarización. La dolarización ciertamente acabaría con la hiperinflación, pero uno de los graves problemas que tiene Venezuela no es solo la hiperinflación, es también la contracción de su economía. Es lamentable decirlo, pero el Producto Interno Bruto de Venezuela hoy es el mismo que teníamos en 1955, hace más de 60 años. El problema es que hoy en día tenemos 6 veces más población que en aquel entonces. La economía se ha contraído brutalmente, pero la población ha crecido enormemente. De manera que nosotros no podemos limitar el crecimiento económico de Venezuela. Es vital revitalizar la economía venezolana. Y a través de la dolarización pudiéramos estar poniéndole una camisa de fuerza al crecimiento económico. ¿Qué otras medidas entonces se tendrían que aplicar? ¿Cómo se solucionaría la crisis en Venezuela? Bueno, primero nosotros tenemos que devolverle la confianza al país. Cuando hay confianza, hay inversión. Cuando hay inversión, crece el empleo. Cuando crece el empleo, crece el consumo. Cuando crece el consumo, alguien tiene que hacer inversiones adicionales para producir los bienes adicionales que requiere la sociedad. Y por esa vía las economías toman un círculo virtuoso de crecimiento que a todos favorece. Lamentablemente también funciona a la inversa. Cuando no hay confianza, no hay inversión. Cuando no hay inversión, cae el empleo. Cuando cae el empleo, cae el consumo. Y entonces las economías se hunden en un círculo vicioso de empobrecimiento. Primero que todo, tenemos que restablecer la confianza. Para restablecer la confianza tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber respeto a la Constitución, tiene que haber independencia de poderes. En otras palabras, tiene que haber un cambio político. Una vez que se produzca ese cambio político, entonces hay que empezar a reactivar la industria petrolera. La producción petrolera de Venezuela en los últimos 20 años ha caído de unos 3.600.000 barriles diarios a cerca de 1,5 millones de barriles diarios y está cayendo vertiginosamente. La única manera de reactivar la industria petrolera es invirtiendo más. Y la única manera de que haya más inversiones es generando confianza. Tenemos que resolver el problema de la hiperinflación por la vía que ya mencioné. No creo en la dolarización, pero creo en la aplicación de un plan por el estilo del plan real que se aplicó en Brasil. Tenemos que devolver la seguridad jurídica. En términos generales, tenemos que producir un cambio en el modelo económico que necesariamente pasa por un cambio en el modelo político. Muchísimas gracias, señor Arturo Hardy. Les habló Lorevis Caicedo.